Hola familias del Señor, Dios les bendiga en gran manera. Les saludamos, ¿cierto? Y le damos en esta tarde la más cordial bienvenida a este servicio de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos una vez más a nuestro Dios por darnos este privilegio. No nos vamos a cansar de poder reconocer que este es un privilegio que Dios nos da de poder ser, hermanos, portadores de esta verdad. No es cualquier verdad, es la bendita y eterna palabra de Dios. Jesús dijo en una ocasión: mis palabras son espíritu, son verdad, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Estamos expectantes en nuestro corazón por lo que Dios nos va en esta tarde a ministrar a través de su Espíritu Santo. La Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo de reír, de llorar, de vivir, de morir, pero este es un tiempo en el cual lo hemos apartado, ¿cierto?, para bendecir y para adorar el nombre de nuestro Dios. Así que en esta hora le damos una vez más a nuestros hermanos que se incorporen, ¿cierto?, a esta transmisión. Le damos la más cordial bienvenida. Les saludamos desde acá, desde la ciudad de Quilpué. Tal vez alguien dirá: ¿dónde queda situada la ciudad de Quilpué? Déjeme decirle que la ciudad de Quilpué está dentro de la región de Valparaíso. Desde acá, ¿cierto?, estamos transmitiendo de parte de nuestro Dios. Vamos a tomarnos unos segundos para compartir, ¿cierto?, estos enlaces. Hermanos amados, ayúdenos, por favor, no se olvide de compartir el Evangelio de Jesucristo. Tal vez no todos tienen la posibilidad, ¿cierto?, de usar estos medios, de usar realmente estos recursos que tenemos en estos tiempos, pero usted también es parte de esta bendición. Muy sencillo, ¿cierto?, compartiendo los enlaces, compartiendo estos videos, hermano, para que muchos puedan ser bendecidos de parte de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros estamos realmente persiguiendo, ¿cierto? Detrás de todo esto lo que hacemos, lo hacemos con un propósito. Como lo hemos dicho, no estamos acá para entretener a las personas. Estamos con el fin, con la finalidad, ¿cierto?, que las personas puedan ser fortalecidos. Dios bendiga a mi hermano Alejandro Vega, ¿cierto? Ahí nos escribe y dice: bendiciones, mi pastor Cristian, junto a su familia, hermanos, amén. Dios le bendiga, hermano Alejandro. Nos da una alegría, nos da un gozo que usted en esta tarde, y también nos honra que usted pueda estar conectado, ¿cierto?, en esta transmisión. Jesús dijo en una ocasión: venid a mí todos los cansados, los trabajados, que yo os haré descansar. Y también dijo en una ocasión: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y dice: y de su interior, ¿cuál es la evidencia? Cuando usted y yo estamos bebiendo de esta palabra, cuando usted y yo estamos digiriendo esta palabra, ¿sabe cuál es la señal? ¿Sabe cuál es el resultado? Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Qué maravilloso, hermano, es poder experimentar, ¿cierto?, lo sobrenatural de nuestro Dios. Bueno, ¿cierto?, estamos recién partiendo esta semana. Gracias al Señor porque podemos tener nuestros días, ¿cierto?, de descanso, ¿cierto? Y gracias al Señor porque también podemos tener la fortaleza de parte de Él para compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. También a nuestros hermanos que están ahí, ¿cierto?, en el canal de YouTube, nuestro hermano Francisco Araya. Dios te bendiga, mi hermano, en gran manera. A nuestra hermana también Silvia Rivera, que nos apoya compartiendo, ¿cierto?, estas transmisiones a través del WhatsApp, a través de todo lo que es las redes sociales. Le bendecimos, ¿cierto?, a cada uno de los hermanos que nos ayudan a predicar
esta bendita y poderosa palabra del Señor. Yo quiero que en esta tarde usted, donde quiera que se encuentre, tal vez en su casa, tal vez, no sé, en la calle, en su habitación, donde quiera que usted esté, yo le invito a que usted pueda realmente tener en su corazón una expectación y le diga en su corazón al Espíritu Santo: Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, ministrame. Jesús dijo en una oportunidad: no os dejaré huérfanos. ¿Qué les quiso decir? ¿Qué nos quiso decir? Ustedes no van a estar solos, ustedes no van a estar desamparados, ustedes no van a quedar a la deriva. ¿Por qué razón? Porque yo les enviaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, necesitamos dejar que Él hable, sobre todo en estos tiempos, que Él nos muestre realmente lo que viene, hermanos, más adelante. Los profetas en el Antiguo Testamento, ellos eran guiados por Dios, no eran guiados por los hombres. Ellos no dependían de algún gobierno terrenal, sino dependían exclusivamente de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Poder depender de Dios en todo tiempo, en todo momento. Mire, si usted se pudo dar cuenta, le hemos titulado a esta enseñanza, a este mensaje, hermano, le hemos titulado, ¿cierto? Realmente instrumentos del mal. Yo quiero en esta hora compartir una palabra de parte del Señor, donde habla específicamente acerca de dos personajes. En el libro de los Hechos vamos a encontrar a estos dos personajes donde la Biblia nos señala que ellos fueron un instrumento del mal, un instrumento de Satanás. Así como Dios tiene sus instrumentos, así como Dios tiene sus siervos, sus siervas, también el enemigo tiene sus emisarios. También el enemigo recluta cierto espíritu. ¿Para qué? Para poder truncar el camino del Señor. Yo quiero que en esta hora podamos compartir una palabra de parte del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el verso 16 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 16 en adelante. Dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Vamos a repetir ese versículo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Quiero que en esta hora podamos inclinar nuestro rostro, podamos cerrar nuestros ojos, podamos unir nuestros corazones en el Espíritu y podamos elevar una oración delante de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios, Creador del cielo, de la tierra, de la mar, de la fuente de las aguas, Creador de todo el linaje humano, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, tú que eres Alfa, tú que eres Omega, tú que eres el principio, el fin, el primero, el último, el que era, el que es, el que ha de venir. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafad, en esta hora, en el nombre que está por encima
de todo nombre en el cual hay sanidad, hay poder, que es el nombre de Jesús. Nos acercamos, Señor, delante del trono de la gracia. Padre, en esta hora ya hemos hablado esta palabra. Yo oro, Señor, para que tú, Dios mío, puedas, Dios mío, remover toda tiniebla. Puedas remover, Señor Jesús, toda potestad, Dios mío, que en esta hora quiera, Señor, hacerse partícipe, Dios mío, de esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Que tus ángeles, Señor, puedan estar a nuestro lado. Espíritu Santo, ministranos a cada uno conforme sea nuestra necesidad. Padre, te bendecimos. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres verdadero. Y dice tu palabra que aunque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasarán. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y creemos que esta palabra ya está tomando lugar en cada corazón y en cada vida. Ya está provocando algo en su interior. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Bendito sea nuestro Dios. Instrumentos del mal. Vuelvo a repetir, así como Dios tiene instrumentos, tiene siervos y siervas, tiene apóstoles, como lo señala la Biblia, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Dice que él mismo constituyó y estableció apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. Esos son los 5 ministerios que lo señala las Escrituras. Y estos hombres y estas mujeres fueron apartados por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero por otra parte también hay una fuerza negativa, hay una fuerza opuesta a lo de Dios. Si está la luz, también está la tiniebla. Si está el bien por un lado, también por el otro lado está el mal. Bendito sea el Señor. Y aquí, hermano, me encontré con esta palabra en el libro de los Hechos, donde habla acerca de 2 personajes. Inicialmente leíamos, cierto, de esta muchacha, la cual tenía un espíritu de adivinación. Pero quiero irme un poco más atrás. En otro episodio, en el capítulo 13 de este mismo libro de los Hechos, en el verso 6, aquí encontramos otro instrumento del mal. ¿Qué quiero decirle yo con esto, mis amados hermanos? Usted y yo que predicamos el Evangelio, usted y yo que salimos a las calles a anunciar la palabra del Señor, tenemos que tener en cuenta, hermano, que la lucha no es contra sangre ni carne. Y que necesitamos nosotros adelantarnos al enemigo, porque téngalo por seguro que el enemigo va a buscar la forma para que la gente no reciba el Evangelio. Ahí donde se manifiesta la batalla, ahí donde se manifiesta la guerra. Claramente eso usted y yo no lo vamos a ver en lo natural. Eso es en el ámbito espiritual. Y para ello nosotros necesitamos discernimiento de espíritu. Es muy peligroso salir a predicar el Evangelio sin oración. Es muy peligroso, muy riesgoso salir a anunciar la palabra de Dios sin oración y sin ayuno. Y aquí vamos a encontrar una situación de la cual quiero un poco hablarle en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 6, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pasfos, hallaron a cierto mago, mire, falso profeta. Existen los falsos profetas, como también existen los verdaderos profetas de Dios. Y este mago, falso profeta judío, como se llamaba o le hacían llamar Bar Jesús, como le decía, este era un instrumento del mal. Dice que estaba con el procónsul Sergio, Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo,
deseaba oír la palabra de Dios. Cuando usted desea oír el consejo de Dios, cuando usted se dispone en su corazón querer ser nutrido de esta palabra, querer ser ministrado por el Espíritu Santo, téngalo por seguro que el enemigo va a buscar cientos y miles de formas que usted no cumpla ese propósito. En otras palabras, el enemigo levantará una barrera de contención. El enemigo traerá desánimo. El enemigo levantará un obstáculo. El enemigo moverá instrumentos del mal para que usted no reciba de parte de Dios. Y esto fue lo que aconteció en este momento. Y dice que este varón deseaba oír la palabra de Dios. Pero aquí viene, hermano, lo complejo. Dice, pero le resistía Elimas el mago, es decir, le hacía realmente problema, le ponía obstáculo, le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y es por eso, hermano, que el evangelio en las calles muchas veces no tiene la festividad que debería tener, muchas veces no tiene el resultado que debería tener, siendo que esta es una palabra viva, siendo que esta es una palabra eficaz, siendo que es una palabra que tiene un peso de gloria, siendo que es una palabra que tiene una consistencia de Dios, siendo que es una palabra que puede redarguir el corazón de pecado y de juicio. La pregunta es, ¿por qué no se manifiestan realmente las salvaciones? Porque detrás de todas estas cosas hay espíritus del diablo, hermano. Ese es el nombre que están tratando de impedir que la gente venga a Cristo. Y hay ciudades y hay lugares y hay territorios que el enemigo tiene tomado. Si usted se puede dar cuenta, hay ciertos lugares, en ciertas ciudades que el evangelio no prospera. Hay iglesias que están establecidas en ciertos lugares físicos y esas iglesias no crecen, esas iglesias no avanzan. Y a lo mejor el pastor de aquel lugar se cuestiona y dice, si yo predico el evangelio, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero me doy cuenta que esto no prospera, me doy cuenta que esto no avanza. ¿Sabes cuál es la respuesta para todos nosotros? Que detrás de toda esta situación hay un espíritu del enemigo que está tratando de impedir que la obra de Dios pueda crecer, pueda avanzar. El procónsul deseaba oír la palabra de Dios, pero el mago Bar Jesús dice que le resistía realmente para que este hombre no recibiese la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dice el versículo 9, necesitamos hombres como el apóstol Pablo, hermano. Hombres que confrontan el mal. Hombres que no hacen alianza con lo malo. Hombres que llaman las cosas por su nombre. No que le ponen un apodo. No que le distorsionan el nombre. No que le cambian. No que le adornan el nombre. No que llaman las cosas por su nombre. Mira, hermano, mientras leía esta palabra, el Señor traía a mi corazón que estos hombres pagaron un precio muy alto para que ellos pudiesen realmente dejar este legado y la historia pueda ser realmente, pueda ser recordados. Hermano, pagaron un precio bastante alto. Ellos murieron de una manera bien trágica, hermano. Algunos fueron echados a los fosos, fueron echados a los leones. Otros murieron a filo de espada. Fueron aserrados, fueron castigados severamente. Nada más que por predicar el evangelio. Nada más que porque esta palabra pudiese perdurar. La pregunta es, ¿qué precio hemos pagado nosotros hasta este momento? Bendito sea el Señor.
Alguien dijo en una ocasión, si quieres ver lo que nunca has visto, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Yo veo mucha gente llena de intenciones, llena de deseos, lleno de proyectos en su cabeza, pero de su cabeza no salen esos proyectos, no lo materializa. Gente que tiene sabiduría de Dios, gente que sabe lo que dice las Escrituras, pero no lo llevan a la práctica, hermano. No sacamos nada con ser cristianos teóricos. Hay una diferencia entre ser teórico y ser práctico. La teoría sirve en su momento, pero también necesitamos ejercer, necesitamos practicar, necesitamos echar mano, hermanos, a lo que Dios nos ha dado. Volvemos y este mago le resistía, este mago le servía de obstáculo, este mago le servía de problema al procónsul y él deseaba oír la palabra. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor algún familiar quiere de parte de Dios en su vida, pero hay algo que le impide, hay algo que lo saca de la iglesia? Por eso tienes que abrir bien los ojos, pastor, tienes que abrir bien los ojos, líder. Necesitamos, hermanos, ver con altura de mira. Mire lo que dice el versículo 9. Necesitamos estos hombres de Dios tener ese espíritu que tenía el apóstol Pablo. Dice, y entonces Saulo, dice que también es Pablo, no se quedó ahí de brazos cruzados, no se quedó ahí esperando que el diablo se llevase al procónsul, como muchos de nosotros nos quedamos ahí sin hacer nada cuando el enemigo nos saca a alguien de la iglesia, cuando el enemigo destruye una familia, un hogar. Lo único que hacemos es lamentarlo. Pablo no se quedó de brazos cruzados y dice, mire lo tremendo de esto. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo. Mire, pero ¿qué había en Pablo, hermano? Dice, lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Es tiempo que nos volquemos, hermanos. Que nos volquemos a Dios. Y que vayamos tras de Dios. Le he estado diciendo al Señor, Señor, yo voy tras de ti, yo voy tras de tu presencia, yo voy tras de tu espíritu, porque ahí es donde está todo lo que usted y yo necesitamos. No necesitamos un templo más grande, no necesitamos tener una catedral de iglesia, no necesitamos tener una mega iglesia, no necesitamos eso, hermano. Lo que necesitamos en este minuto es ser llenos del poder de Dios. Ese es lo único que usted y yo debemos anhelar. Todas las otras cosas van a ser sumadas, todas las otras cosas van a ser añadidas. Estos hombres, cuando predicaban, no tenían que realmente intimidar a la gente, no tenían que amenazarlo desde los púlpitos. La gente era conmovida, la gente se quebrantaba, porque lo que ellos cargaban era el poder de Dios. Necesitamos volver, hermano, a cómo se inició la iglesia, cómo partió la iglesia. La iglesia nació en medio de un mover del Espíritu. La iglesia nació en un medio de un derramamiento del Espíritu. Hoy en día lo único que le falta a las iglesias es el papel de defunción. No hay presencia de Dios, hermanos amados. Bendito sea el Señor. El hombre paró de crecer. El hombre paró de creerle a Dios. El hombre paró de orar. Cuando tú paras de orar, tu fe, hermano, se congela y ya no puedes ver la grandeza de Dios. Pero cuando estás orando, pero cuando estás clamando, pero cuando estás buscando de Dios, hay un fluir del Espíritu en tu vida. Sigamos leyendo. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿cómo estaba su situación espiritual? No, estaba indeciso, estaba así, cierto, con un pie dentro, otro fuera. No, Pablo, que es Saulo, lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tú cargas dentro un gigante, tú cargas dentro algo maravilloso y glorioso de parte del Padre. Dice, y fijando en él los ojos, porque los hombres de Dios siempre te van a mirar a los ojos. Bendito sea el Señor. El hombre de Dios mira a los ojos, hermano.
Y dice, y fijando en él los ojos. Me recuerdo a Pedro y a Juan cuando iban al templo, cierto, a la puerta de la Hermosa, y se encontraron con el cojo, que era un cojo de nacimiento, había nacido con esa carencia en sus tobillos. Dice que mirándole a los ojos le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijos del diablo. Bendito sea el Señor. Así, hermano, así de fuerte. Cuando el hombre está lleno del Espíritu, hermano, como decimos nosotros, no tiene pelo en la lengua. No le da la mano al pecado, hermano. Bendito sea el Señor. Cuando el hombre está lleno del Espíritu, se para por delante y dice, esto no está bien, esto hay que corregirlo, esto hay que arreglarlo. Bendito sea el Señor. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. No vas a seguir tratando de hacer problemas. Eso es lo que pasa en estos tiempos, hermanos amados. El enemigo se levanta, el enemigo, hermano, está causando estrago, pero nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Permítame contarle, hermano, que en estos días he tenido un poco de tristeza, hermano, por lo que está pasando en nuestro país. Muchos no le han tomado el peso, hermano. Bendito sea el Señor, cómo Satanás, el diablo, hermano, está usando las leyes terrenales. Está usando las leyes, hermano, está usando a los hombres que están en el gobierno, ¿por qué no decirlo? A los hombres que están ahí legislando, a los hombres que están creando leyes, hermanos amados, para ir en contra de lo que Dios dice en su palabra, para ir en contra de lo que Dios desaprueba, hermano. Hay muchas cosas que Dios desaprueba, no importa de dónde vengan, no interesa. Aquí no se trata de tener color político. Yo no soy no soy partidario de ningún político. Yo tengo el deber de orar por los que están en inminencia, porque la Biblia me lo señala así. Me dice el libro Romanos capítulo 13 que yo debo orar por las autoridades que están puestas, porque los que están puestos fueron de parte de Dios. Claramente no están para hacer lo malo, sino para hacer lo correcto. Pero volvamos a lo que estamos predicando aquí. Y entonces este hombre Bar Jesús, este hombre trataba de impedir que el procónsul recibiera de la palabra. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con lo que leíamos? Tiene mucha relación, porque aquí nos encontramos en el capítulo 16, el versículo 16, nos encontramos y dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, estos hombres, hermanos, si se destacaron, estos hombres, hermanos, si marcaron diferencia en su tiempo, fue porque eran hombres que vivían apegados a Dios. Fueron hombres que vivían en comunión con Dios. ¿A dónde iban? Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, dice, nos salió al encuentro. ¿Qué le salió al encuentro? Le salió al encuentro una muchacha. Pero no era cualquier muchacha, hermano. Era una muchacha, era una joven que tenía un espíritu, escúcheme bien, un espíritu de adivinación. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la adivinación? La adivinación, hermanos, dicen los eruditos, que es el arte de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro. Y es la contraparte pagana de la profecía. Cuidadosamente comparación, dice, cuidadosas comparaciones de la Escritura revelan que la adivinación, escúcheme bien, si hay por ahí alguien que está consultando al chamán, que está tirando las cartas, el tarot,
a los hechiceros, a los agoreros. Déjeme decirle que todo ese tipo de prácticas Dios la reprueba, todo ese tipo de prácticas Dios está en contra, y la adivinación viene a través de un poder demoníaco. Hermanos, la fuente de la adivinación, la fuente de los chamanes, de los brujos, de los hechiceros, que el Señor reprenda a esos espíritus del diablo que tienen engañadas a las personas. Hermanos, la gente va y acude a los hechiceros, acude a los agoreros, acude a los chamanes, acude al tarot, acude a las cartas, acude al café para verle el futuro, porque están por dentro desesperados, porque nosotros como iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, teniendo el Espíritu Santo, no somos realmente capaces de darle una palabra certera, sino que los mandamos al psicólogo, sino que los mandamos al psiquiatra, y sabiendo que las Escrituras dicen que cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo tengo la moral para decir qué es lo que es ser libre por Cristo. Yo tengo la moral para decir que es libre de todo tormento, de toda depresión, de todo espíritu de pánico. Aquí los discípulos no le ponían nombre a los espíritus, simplemente la Biblia señala que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación, no tenía una virtud, no tenía una habilidad, hermano, derechamente tenía un espíritu de adivinación. Vuelvo, hermano, a decirle, la adivinación viene a través de un poder demoníaco, así como la genuina profecía es por el Espíritu Santo. La actitud bíblica hacia la adivinación es distintivamente contrario. Bendito sea el Señor. Y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Claro que eso es un negocio lucrativo. ¿Cuánta gente hoy en día no practica la adivinación? ¿Cuánta gente, hermanos amados, no practica la hechicería? Y tienen tribuna, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Y le dan tribuna, ¿cierto?, a través de la radio. Y le dan tribuna, ¿cierto?, los hombres a través de la televisión. Pero cuando se trata de predicar el Evangelio, se cierran las puertas. ¿Por qué? Porque el Evangelio para el mundo no es atractivo. Porque el Evangelio para los impíos no es realmente muy recomendable. ¿Por qué? Porque les va a delatar lo que tienen dentro de sus corazones. Y esta muchacha daba gran ganancia a sus amos. Es decir, tras de esa joven había un espíritu, y tras de ese espíritu habían hombres que se lucraban producto de esta adivinación. Pero mire lo que dice el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Satanás sabe quién tú y yo somos en Dios. El enemigo sabe quién usted es en Dios. El enemigo sabe quién soy yo en Dios. Este espíritu sabía que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo. Y dice, quienes os anuncian el camino de salvación. Bendito sea el Señor. Yo me he encontrado con personas, hermanos, que cargan cosas malas en su interior. Hablo gente del mundo, me he encontrado en la calle, y cuando de repente he sentido alguna amenaza del enemigo hacia mi integridad, no física, sino espiritual, automáticamente el Espíritu Santo nos cubre. No sé si le ha pasado a usted. Tal vez sea yo el único que vive ese tipo de experiencia. Yo creo que usted también la ha vivido, donde Dios le ha cubrido desde la mollera hasta la planta de los pies. Es el Espíritu de Dios que está para protegerle, para guardarle. Y dice el verso 18, y esto lo hacía por muchos días. Dice, más desagradando a Pablo. En primera instancia, Pablo no reprendió al Espíritu.
Porque el hombre de Dios, hermano, tiene que ser centrado. El hombre de Dios tiene que ser equilibrado. El hombre de Dios no puede ser impulsivo. Hermano, una de las cosas que le cuesta al hombre en estos tiempos, hermano, es de que Dios pueda formar su carácter en su corazón, en su interior. Dice que este espíritu desagradando al apóstol Pablo, porque lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, le habló al espíritu, hermano, no le habló a la muchacha, le habló al espíritu. Cuando Jesús oraba, le hablaba a los espíritus, le decía, espíritu mudo y sordo, espíritu sordo y mudo, sal fuera. Al enfermo le decía, sé sano, sé libre. Jesús hablaba en forma certera y estos apóstoles tenían la misma escuela, tenían la misma enseñanza, tenían la misma convicción, tenían la misma certeza. Y dice que Pablo, se volvió y le habló al Espíritu y dijo, Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo. No hizo una oración que da tristeza, no hizo una oración lastimosa, simplemente le habló con autoridad, porque cuando el hombre está lleno del Espíritu de Dios, habla con autoridad, habla con convicción, habla con certeza. Y le habló al Espíritu y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí, hermano, comenzó el problema. Bendito sea el Señor. Por eso muchos no se atreven a buscar más de Dios, hermano, porque van a comenzar a tener problemas en la iglesia. Porque lo que está escondido va a tener que salir a la luz. Cuando el fuego de Dios cae sobre la iglesia, hermano, es exactamente como en el campo, ¿cierto? Cuando usted le prende fuego a algún arbusto, ¿cierto? A algún árbol seco, ¿cierto? Donde hay ramas secas. Cuando usted prende el fuego, ¿cierto? Para poder realmente quemar eso, ¿cierto? Comienzan a salir de entre medio de esos arbustos, comienzan a salir lagartos, comienzan a salir diferentes tipos de insectos que a simple vista usted no lo había localizado, pero producto del fuego comienzan a huir. Cuando cae el fuego de Dios en la iglesia, hermano, lo malo comienza a ser y a salir a la luz. Necesitamos el fuego de Dios para que lo malo que hay en nosotros pueda salir a la luz y podamos volvernos a nuestro Creador. Y cuando salió este espíritu de esta muchacha, ahí vino el problema para estos hombres de Dios, el ministerio de la liberación, hermano. Muchos hermanos amados lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Porque el ministerio de la liberación es un ministerio muy controversial, es decir, es un ministerio muy polémico. Recuérdese que cuando Jesús echaba fuera demonios, los religiosos lo perseguían, porque lo que la gente no entiende, eso es lo que critica. Lo que el hombre no entiende, eso lo termina criticando. Y Jesús practicó el ministerio de la liberación y estos hombres también lo practicaron. Oiga, hasta aquí estamos bien porque ese espíritu salió de esta muchacha, pero sigamos leyendo. Dice el versículo 19, pero viendo sus amos, dice que había salido la esperanza de su ganancia, porque ellos se lucraban, ¿cierto?, a través de estas prácticas. Y dice, hermanos amados, y estos, dice, y viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, no les quedó otra cosa, hermano. Y dice, y prendieron a Pablo y a Silas. A estos dos hombres de Dios les costó, hermano, la cárcel. Les costó el ser azotados con vara públicamente y para variar los metieron presos. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los trajeron ante los magistrados, los trajeron ante los jueces. ¿Para qué? Para realmente acusarlos públicamente. La pregunta es en estos
tiempos nadie nos acusa de nada, hermano. Tenemos la libertad para salir a la calle, pero ¿sabes por qué realmente no hemos tenido problemas? Porque no hemos sido llenos del Espíritu Santo. El día que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo, ahí van a empezar los problemas, ahí empiezan las dificultades. Y dice, y estos hombres, cierto, los llevaron ante la autoridad y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Oiga, hermano, cuando usted va a un lugar, si usted es lleno del Espíritu Santo, téngalo por seguro que ahí va a haber un conflicto, que ahí va a haber una situación anormal, porque cuando el hombre carga la presencia de Dios como la cargaban estos apóstoles de Dios, hermanos amados, ellos lo miraban que venían a alborotar, removían las aguas. ¿Por qué? Porque el choque era desde el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y cuando llega el reino de Dios, el reino de las tinieblas tiene que huir. Satanás tiene que irse fuera. Comienza a creerlo en esta hora. Si te has visto en estos últimos días en alguna situación de conflicto, si alguien ha invadido tu paz, si alguien te ha arrebatado tu descanso, si alguien te ha alterado tu interior, tenlo en esta hora presente, que a través de esta palabra, como dijo el hombre con fe y con confianza, le dijo, maestro, solamente di la palabra, le era suficiente para creer lo que Jesús podía hacer a través de lo que él decía. Si en esta hora estás siendo atormentado, tal vez a lo mejor te han diagnosticado, como nosotros decimos en estos tiempos, porque el enemigo, cierto, quiere distorsionar todo, quiere disfrazar todo. Tal vez te han detectado los médicos, depresión, crisis de pánico, hermanos amados. En esta hora se libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice que lo trajeron ante los magistrados y dijeron, estos hombres alborotan la ciudad. Claro, porque donde ellos iban, hermano, algo sobrenatural ocurría. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermano. No vivir como un común y corriente. Nosotros no fuimos llamados para vivir como el montón. Cuando digo del montón, no quiero ofender a nadie. Yo no fui ni usted llamado para vivir como un común y corriente, no para vivir como un simple mortal. Usted carga algo de parte de Dios en su vida, pero a muchos no les interesa eso. A muchos lo único que les interesa es de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Hay que ir a congregarse, sí, hay que congregarse, pero usted y yo tenemos que caminar con una expectativa, tenemos que crecer espiritualmente. Estamos por terminar un año, hermano. Estos últimos 2 años, me refiero al año 2020 y este año 2021, no han sido de los mejores por todo lo que ha pasado, por el tema de la pandemia, cuánta gente ha muerto, cuánta gente ha perdido la vida. Pero téngalo usted en cuenta que Dios a usted lo ha reservado. Tenga en cuenta que aún usted tiene vida, aunque se sienta enfermo, hermanos amados, aún tiene aliento de vida, aún Dios lo tiene en esta tierra. Y si Dios lo tiene en esta tierra es porque Dios lo tiene con un propósito. Sigamos leyendo y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rajando la ropa, ordenaron azotarles con varas. Por eso le decía, hermano, el ministerio de la liberación es muy controversial. Por eso que en las iglesias no se practica este ministerio. Se practica mucho el ministerio pastoral, muchos pastores, gloria a Dios por ello. Pero necesitamos el ministerio de la liberación. Y dice, se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rajando las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Por qué? Por echar fuera demonios. Lo azotaban con varas, hermanos amados. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel y mandando al carcelero que le guardase con seguridad. Y dice, el
cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Oiga, cualquier individuo que estuviese en esa situación, estoy más que seguro que estaría totalmente abrumado, estaría con su autoestima por el piso, tal vez su fe sería afectada, tal vez sería hasta confundido, tal vez diría: Dios nos dejó, Dios nos desamparó. Pero aquí encontramos todo lo contrario. Mire qué interesante, hermano, cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu, aunque el enemigo te sacuda, aunque el enemigo te golpee en la salud, aunque el enemigo te golpee en la familia, tú vas a estar en pie, tú vas a seguir creyendo, tú vas a seguir diciendo, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Job lo perdió todo, perdió sus bienes. Job no era pobre, Job era tremendamente rico, era un hombre acaudalado, tenía una cantidad impresionante de yuntas de bueyes, cabezas de ganado. Lo perdió absolutamente todo. Y es más, hermano, su esposa, que era la mujer que estaba ahí para extenderle la mano, para poder afirmarlo en medio de su debilidad, su dificultad, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Ese fue como el broche de oro. Pero mire lo tremendo. ¿Sabe lo que dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y que Él es poderoso para aún levantarme del polvo. Yo le hablo a todas esas personas que han sido golpeados en alguna área de su vida y que el enemigo ha venido a su mente, porque la mente es el campo de batalla, ahí donde tú vas a lidiar la batalla, y el enemigo te ha dicho: no te vas a poder parar, no te vas a poder levantar, has fracasado, no tienes a nadie a tu lado. Yo quiero decirte en esta hora, mi amados en el Señor, que Dios está contigo. ¿Y sabes cómo está Dios? Está como poderoso gigante para guardarte, para alentarte, para protegerte. Y dice aquí: el cual, recibiendo este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, le aseguró los pies en el cepo, lo azotaron con vara públicamente, fueron avergonzados, fueron encarcelados. Oiga, yo con todo eso podría estar pensando realmente muchas cosas, pero mire cuál fue la actitud, mire cuál fue la reacción cuando el enemigo más te golpee, cuando el enemigo más te quiera callar, cuando te abandonen, cuando te dejen solo, cuando te traicionen, cuando te desamparen, cuando realmente te den con la puerta en tu cara, cuando realmente te den la espalda. No importa. Mire cuál es la actitud que tú y yo debemos tener, aunque te encuentres en diversas pruebas. Dice la Biblia: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia realmente completa para que seáis cabales. ¿Sabe usted, hermanos amados, que dice la Biblia que debemos tener por sumo gozo? Y estos hombres sí que lo practicaban. Mire el versículo 25, esto es tremendo, hermano. Y a veces pasamos cosas tan pequeñas y nos queremos morir. ¿Cuántos cristianos, hermano, en estos tiempos hay sumido en depresión? He escuchado gente decir: quiero morirme, quiero irme con el Señor, en vez de estar diciendo: Señor, dame fuerza para seguir predicando tu palabra hasta el último aliento de mi vida. Dice: pero a medianoche. ¿Sabe usted que el término a medianoche, eso representa que es el momento en que él se siente más pesado el problema, que las cargas son más tangibles? Es cuando sienten más el desgaste, es cuando sienten más la tribulación, es cuando sienten más la angustia. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Bendito sea el Señor, porque la intención del enemigo es que tú dejes de orar. Y si tú paras de orar, tú paras de crecer, tú paras de creer, tú paras de confiar. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Oraban y cantaban himnos a Dios. Parece una locura, hermano. Parece una locura que el pastor te diga, o tú le digas al pastor: pastor, estoy pasando problemas, tengo problemas de salud, me diagnosticaron esto, tengo un familiar enfermo, tengo un hermano que está a lo mejor en el hospital, tengo un familiar que tuvo un accidente, y el pastor te manda a orar y a cantarles himnos a Dios.
Usted diría, el pastor está fuera de sí, el pastor no sabe cuál es mi dolor, no sabe cuál es mi problema, porque nosotros queremos ponerle un tamaño, queremos dimensionar los problemas. Y dice, pero a medianoche, ¿qué le había pasado? Estos hombres estaban dañados físicamente, lo habían azotado públicamente con vara, más encima lo metieron en el calabozo de más adentro, lo pusieron en el cepo, lo engrillaron, lo tuvieron ahí, pero usted cree que ellos se fueron abajo con su fe, con su confianza en Dios. Mire, la llenura del Espíritu Santo te permite ser diferente a los demás, pero a medianoche orando Pablo y Silas, la oración, su comunión con Dios no iba a realmente ser, hermanos amados, afectada. El enemigo lo que quiere es afectar tu comunión con Dios, porque sabe que si tú pierdes tu comunión con Dios, pierdes tu relación con Dios, automáticamente dejas de confiar. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, estos dos varones cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Mire lo que se desató, hermano. Porque cuando más es el problema, cuando más es la lucha, cuando más es la guerra espiritual, cuando más el enemigo te ha sitiado, cuando más el enemigo te ha atacado en la salud, cuando más el enemigo te ha golpeado en la economía, cuando el enemigo te ha golpeado más en tus afectos, en tus emociones, en el área familiar, conyugal, es ahí donde Dios quiere glorificarse, es ahí donde Dios quiere mostrar su gloria. Marta le dijo cuando Lázaro había muerto, le dijo al maestro, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dijo, no te dije que si creyeres verías la gloria de Dios. Cuando hay una imposibilidad a tu frente, cuando hay una barrera a tu frente, cuando hay un imposible a tu frente, ahí donde Dios quiere manifestarse, ahí donde tú tienes que gozarte, ahí donde tú tienes que alegrarte. Y estos hombres a medianoche, después de haberlos azotado, después de haberlos metido presos injustamente, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, nos reclamamos derechos y decimos, si este me hizo algo injustamente, y lo llevamos aquí en la mente, lo llevamos en el corazón? Estos hombres fueron azotados públicamente, pero ellos a medianoche, orando Pablo, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Y entonces, hermanos amados, ahí donde se desató la gloria de Dios, sobrevino de repente un gran terremoto. Oiga, hermano, aquí en el libro de los Hechos, usted va a encontrar acontecimientos sobrenaturales que son a los ojos humanos no se pueden, al entendimiento humano no se pueden entender. Dígame usted, Felipe, hermano, fue arrebatado por el Espíritu de Dios, fue trasladado físicamente de un momento a otro. Bendito sea nuestro Dios. Hubieron muertos que resucitaron. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Bendito sea el Señor. Los cimientos de esa prisión se sacudieron. Y si nosotros lo llevamos al ámbito espiritual, tal vez algunos se sienten encarcelados espiritualmente. No hay peor cárcel, hermano, que estar encarcelado interiormente. No hay cosa más terrible que estar privado en el alma, estar privado de libertad en el alma. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Cuando tú comienzas a orar en medio de la tormenta, cuando tú comienzas a clamar en medio del epicentro de tu problema, cuando tú comienzas a gemir al Espíritu de Dios, cuando tú comienzas a gemir al Padre, ahí, hermano, las puertas se comienzan a abrir, ahí las cadenas se comienzan a cortar, y dice, y la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
despertaron, y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pablo y Silas no le predicaron a los presos, Pablo y Silas no le predicaron al carcelero, simplemente oraron a su Dios, simplemente clamaron a su Dios. Y cuando tú clamas a tu Dios, Dios va a hacer algo a tu favor, y no solamente a tu favor, sino va a hacer algo a tu entorno, y todo esto es para la gloria de Dios. Y dice aquí, hermanos amados, más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal. El carcelero lo único que iba a querer, quería quitarse la vida, sacó su espada para quitarse la vida. Todos estamos aquí. Mire lo tremendo de esto, y con esto voy terminando. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, sacándole, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Bendito sea el Señor. No hubo necesidad de predicarles, hermano, porque el respaldo de Dios fue el que le redarguyó el Espíritu Santo. Fue el que le tocó sus corazones, y este hombre, él y su familia se bautizaron y sirvieron al Señor. Que Dios le bendiga en esta tarde, hermano. He querido compartir esta palabra del Señor. Así que por nada del mundo usted decaiga, hermano. Recuérdese que Dios está con usted y está como poderoso gigante. Necesitamos descansar en Él. Necesitamos esperar en Él. Aunque la higuera no florezca, dijo Habacuc, con todo eso me gozaré en Jehová. Dios es un Dios fiel, hermano. Dios saca de donde hay y pone donde no hay. Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, de los que han estado conectados. Por ahí está, ¿cierto?, mi tía Rosana, mi hermana también en el Señor, Roja, ¿cierto? Por ahí también mi hermano Moisés, Dios le bendiga en gran manera. Mi hermana Rebeca, mi hermano Alejandro Vega, y a todos los que han participado, hermano, en esta transmisión. Gracias por compartir estos videos. Les recuerdo que tras de todas estas cosas no estamos buscando nada, hermano, para lucrarlo. Lo menos que hacemos, hermano, es de pedir ayuda económica. Buscamos nuestros propios medios. Estas transmisiones las hacemos con nuestros propios recursos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde donde quiera que se encuentren. Quiero que podamos terminar esta transmisión orando a nuestro Dios y diciéndole: poderoso Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos hablado, que la hemos soltado a través de nuestros labios. Creemos, Señor, que cada corazón que ha oído esta palabra, Señor, y los que han de oír, van a ser tremendamente bendecidos. Padre mío, yo oro por tu iglesia para que venga un despertar en tu pueblo y dejemos, Señor, de vivir, Señor, como estamos hasta el momento. Una iglesia quieta, una iglesia sin propósito, una iglesia, Señor, que no va realmente en el rumbo correcto. Padre, gracias, muchas gracias por los que están convocados a través de estas redes sociales. Les bendecimos sus hogares, sus familias. Padre, oro en esta hora por el esposo de mi tía Rosana. Le bendecimos a él, a sus hijos, a su familia y a cada hogar representado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Dios les guarde en gran manera. Recuérdese que Jesús viene pronto, hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complejos, hermano. Necesitamos estar llenos de la presencia del Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. Le amamos mucho en el Señor. Estamos orando por ustedes, ¿cierto? Por cada hermano que participa en estas transmisiones, hermano. Dios les bendiga en gran manera. Nos vemos en otra ocasión, si Cristo nos viene antes. Bendiciones. Shalom. Es la paz de Dios sobre vuestros corazones. Amén. Bendiciones.